acerca de los primeros cristianos. Los primeros cristianos se reunían en catacumba porque era prohibido adorar a Jesús, hacer cultos a Jesús. El Imperio Romano los perseguía, por lo tanto ellos se iban a lugares ocultos, lugares en cementerios, en lugares donde nadie pueda encontrarlo o denunciarlo o llevarlo preso. Entonces el lugar donde menos iban a ir a buscar eran las catacumbas. Las catacumbas no fue solamente, por decir, un mes, 2 meses que estuvieron adorando a Dios, fueron bastante tiempo, tanto así que empezaron a adornar. Se ve un poco en las imágenes, hay algunos adornos que los cristianos primitivos hicieron dentro de las catacumbas y fueron así congregándose los cristianos. En China hay una persecución también actualmente del gobierno, y la mayoría de las iglesias, inclusive algunas católicas, son iglesias clandestinas. ¿Qué significa esto? Las iglesias clandestinas son las que las doctrinas no se alinean a la doctrina socialista del partido chino. Por lo tanto, estas iglesias que no tienen esa adoración a la persona, pues se le llaman las iglesias clandestinas. Por lo general la mayoría son evangélicas. El problema no es que se llame clandestino, el problema es de que persiguen a los líderes, pastores, hermanos, y cuando encuentran una casa que se están haciendo culto, pues se hacen un problema. Pero aún así los hermanos deciden, para reunirse, arriesgarse a todo, porque ellos han decidido entregar su vida a Cristo y sienten una necesidad de estar reunidos a pesar de las prohibiciones, a pesar de los riesgos y a pesar de la situación. Hace unos 5 o 10 años, la población cristiana en China era del 10%, y se calcula que en el 2030 existan unos 247 millones de cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Son hartos cristianos, ¿no? Se cree que Estados Unidos, bueno, no se cree, Estados Unidos es el primer país que más ha enviado misioneros al mundo. Después sigue Corea, y se cree de que China va a superar en ese sentido a Estados Unidos, porque claro, la población es mayor, y al haber mayor convertido, pues va a mandar más misioneros. Dios quiera que sea así, y la iglesia de China es una iglesia muy parecida a la iglesia primitiva, porque hay mucho sufrimiento, hay mucha tortura de parte del gobierno, pero aún así ellos no abandonan su fe y siguen buscando al Señor, no solamente en sus casas, sino también congregándose. Algunos argumentos para no congregar, argumentos, yo les digo, del diablo, ¿no? Dios está en todos lados. No, yo no necesito ir a la iglesia porque Dios está en todos lados. Yo en mi casa hago un culto personal, pongo una alabanza de ahí del mejor predicador que hay en YouTube, ¿no? O un culto también, una prédica del mejor, pongo una alabanza y empiezo a cantar, adoro a Dios, Dios sabe que yo estoy con Él y Él está conmigo, y todo fenomenal. Aparentemente el culto personal empieza a suplantar el culto grupal. ¿Por qué? Pero esta es una estrategia de Satanás, y dice, no, si yo estoy haciendo un culto, estoy adorando al Señor. Otro argumento es, voy cuando pueda, cuando quiera. No estoy hablando en el sentido de si estás enfermo, si tienes trabajo, si tienes un compromiso. Estoy hablando en el sentido de cuando pueda, ¿no? Cuando pueda. O sea, cuando le dé la gana, vamos a decir así, ¿no? Y ese es un argumento un poco sin base, porque muchas veces priorizan el trabajo, muchas veces priorizan las cosas de este mundo, cuando en realidad el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y también le dijo a Marta, ¿no? Marta, Marta, afanada y turbada estás con estas cosas, pero una cosa era necesaria hacer, y María ha escogido la buena parte y no será quitada. Marta estaba afanada con las cosas, tenía un buen propósito, un buen motivo, pero lo más importante era estar con Jesús, escuchar la palabra de Jesús.
Y en ese sentido también lo más importante en nuestras vidas es la relación con nuestro Dios y con nuestros hermanos. Hay otros que dicen, yo soy la iglesia, y eso más adelante también vamos a verlo si es así como algunos piensan que es. Hay otros que dicen, pues bueno, tengo que disfrutar de mi vida, soy joven, ¿no? Voy a disfrutar del domingo, la carne, ¿no? Y otra de las más usuales también es, cuando mejore mi vida, voy a ir a la iglesia, es que estoy en pecado, no puedo ir, me siento mal. Cuando mejore, cuando cambie, cuando arregle mi vida, voy a ir a la iglesia. Una vez nos dijo nuestro hermano Andy, la iglesia no es para santos, ¿no? La iglesia no es para justos, la iglesia es para pecadores. Y venimos aquí para que nosotros no cambiamos, venimos aquí para que Dios nos transforme la vida, nos cambie, nos renueve, nos restaure, porque no hay nada mejor venir aquí con nuestros pecados y entregárselos a Dios para que nos cambie. Pero sin embargo, hay algunos que dicen, no, es que, disculpas. La carne también muchas veces tira. Ay, que estoy cansado, ¿no? Ay, que me da pereza, ¿no? Ay, que aquí, que tengo que limpiar, o no sé qué, no sé cuánto. Y es como decía Pablo, con mi carne, con mi mente sirvo al Señor y quiero hacer muchas cosas, pero mi carne no me deja, ¿no? Lucha, la lucha constante contra la carne. Puede pasar. Bien, entonces vamos a ver qué es la iglesia. ¿Qué es realmente la iglesia? ¿Qué será la iglesia? La iglesia, hay muchas palabras en griegos para referirse a reunión. A veces pensamos de que la iglesia es solo una reunión más. Hay la palabra, por decir, ágora, que era una reunión en una plaza pública o en un mercado. Pues una reunión en un mercado era ágora, no era eclesía. Había otra reunión que se llama simposio. Era ya una reunión más exclusiva, era un banquete, una reunión social de hombres de la aristocracia y personas exclusivamente invitadas. Entonces, una reunión muy diferente. Pero también había, entre muchas otras, esta reunión que se llamaba eclesía. Significa la asamblea, y la función de esta asamblea era tomar decisiones políticas, militares y legislativas. Ojo, que aquí para poder participar de la iglesia de la eclesia, tenían que ser sus ciudadanos varones y libres, porque claro, antes las mujeres no tenían derecho, los extranjeros tampoco, y otras personas más. Entonces tenían que ser personas de Grecia, que sean ciudadanos y varones libres, que estos eran convocados. Eclesia se refiere a los llamados afuera. ¿Por qué? Porque claro, cada uno estaba en su casa, entonces convocaban para tomar decisiones militares, tomar decisiones importantes, y los convocaba hacia afuera, pero de alguna forma, por esta razón, el sentido de iglesia significa aquellos que han sido convocados, pero no solamente convocados, sino que también han sido llamados de sus casas para reunirse y tomar decisiones. Es importante esto, ¿por qué? Porque a veces pensamos, iglesia, pues, es una reunión cualquiera. No, es una reunión especial, tanto así que la palabra que usa en la Biblia cuando se refiere a iglesia es iglesia. Amén. Entonces, la misma palabra iglesia nos da a entender de que nosotros somos llamados para salir afuera de nuestras casas, fuera de nuestros lugares, y somos convocados para reunirnos, no solamente para tomar decisiones, sino para hacer también la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro versículo bíblico, nuestro versículo guía, Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La primera cosa que nos dice este versículo es, ¿cuál es uno de los fines por el cual congregarnos? Y uno de los fines por la cual venir a la iglesia son estimularnos al amor. Yo pregunto, aquellas personas que dicen, no, yo hago culto en mi casa y Dios está conmigo, yo estoy feliz con Él y todo bien. Perfecto. Pero, ¿cuándo vas a estimular al amor a tu hermano? Humanamente yo necesito su cariño, su amor, ¿no? Y yo también tengo que dar mi cariño, mi amor por ustedes. Pero no solo eso, yo tengo que dar y también tengo que recibir. Y eso, el estimularnos al amor, al estimularnos a no dejar de congregar, estimularnos a ser fiel al Señor, estas cosas solo se dan cuando estamos reunidos. No en nuestras casas. ¿Cómo yo voy a estimular? Ah, no, pero yo mando un mensaje. Bien, es una parte. Pero la mejor forma es tener un contacto, estimularnos al amor. También dice el versículo, a las buenas obras. Tenemos que, el fin de congregarnos también es tener buenas obras. ¿Cómo vamos a amar a nuestro hermano? ¿Telepáticamente será que se puede amar? Bueno, algunos podrán decir que sí, pero es un poco complicado. Porque en realidad lo que Dios quiere es que sí estemos siempre en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando queremos ser mejorados como personas, es dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que tenemos que amar a nuestro enemigo. Bueno, no digo que tenemos enemigos en la iglesia, pero algunos tal vez no son un poco más difíciles de su forma de pensar, diferente tal vez de la nuestra. Pero sin embargo, la Biblia nos manda y nos dice que debemos amar a nuestro enemigo, debemos perdonar, debemos llevar las cargas los unos sobre los otros. Si hay alguien que tal vez te parece difícil, aún así perdónalo. Aún así, eso es un desafío para mí. Si yo tengo una persona que tal vez pues habla mal para mí, etcétera, etcétera, es un desafío personal y espiritual que Dios me está diciendo, Miguel, es el tiempo que tú apliques lo que estás diciendo, o lo que tú sabes, o lo que tú conoces. Entonces, es la única forma en el relacionamiento que nosotros podemos crecer, estimularnos, no solamente crecer, sino estimularnos a las buenas obras. La Biblia dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y a veces pensamos de que amar a Dios es suficiente y nos olvidamos de que amar al prójimo, puedo decir que es hasta más importante que amar a Dios. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu prójimo, estás demostrando que amas a Dios. Por lo tanto, a veces nos olvidamos y pensamos de que no, yo en mi casa solito y yo soy bendecido, Dios me conoce, Dios sabe mi corazón, yo soy santo y tal y tal. Perfecto. ¿Y cuándo amas a tu hermano? ¿Cuándo sabes de sus necesidades? ¿Cuándo sabes de sus preocupaciones? ¿Cuándo sabes de su lucha? ¿O cuándo has animado? ¿Cuándo? ¿No? A veces podemos aislarnos y no saber nada del otro, pero eso no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad, porque ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo que vemos? Por lo tanto, si tú no amas, dice la Biblia, si tú no perdonas, no se te hará perdonado. Si tú no amas a tu hermano, simplemente estás viviendo una religiosidad y no conoces la esencia de Cristo. Porque la iglesia es para eso. La iglesia no es solo para crecer y tal, ¿no? La iglesia es para motivarnos al amor, a las buenas obras. Nos congregamos. Podemos tener cultos en nuestras casas, pero el plato fuerte siempre va a ser reunido. Fíjense lo siguiente, hermanos. Y esto recién el Señor me tocó y me dice, Miguel, me dice, yo me muevo cuando la iglesia se reúne. Y me dio el siguiente versículo, el Pentecostés. Los apóstoles estaban esparcidos, pero cuando se reunieron y estaban orando, estaban buscando al Señor, fue ahí que vino el Espíritu Santo y se manifestó. Pero era cuando estaban juntos, cuando estaban unidos, adorando a Dios. Dios no significa de que
entonces cuando yo estoy solo Dios no se manifiesta. Sí, porque Él es soberano. Pero también cuando la iglesia se reúne, Dios está presente, Dios está tocando, Dios está hablando y Dios está manifestando en muchas formas. Amén. Y entonces, la Biblia dice, 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, ¿no? Hay que perdonar. Y la pregunta es, en nuestras casas o en donde estemos, ¿será que vamos a aprender a perdonar, a soportar, a saber lo que es realmente el amor? No lo vamos a hacer. Solamente lo hacemos conviviendo, ¿no? Hay algunos que dicen, es que los humanos somos difíciles. Pues sí, somos difíciles, complicados. Y ese es el desafío, de superar esa situación con el amor. Por lo tanto, la Biblia es clara al decirnos que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay algunos que tienen costumbre, no, yo voy una vez al mes o cuando se pueda, ¿no? La Biblia nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por una costumbre. Otro versículo que Satanás usa, ¿no? Satanás usa versículos también. Dice, el versículo más utilizado es Mateo 1:20, porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El problema es que ellos no miran el contexto. El contexto de ese versículo no me está, ese versículo no me está diciendo de que yo solo o con mi hijo o con un amigo estoy haciendo iglesia. No. Lo que está diciendo está refiriéndose a esto. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo, 1 o 2, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. En Deuteronomio habla, Deuteronomio 19:15 dice así: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación a cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Qué significa todo esto? Significa, el contexto no nos está hablando de que donde estén reunidos 2 o más, Dios está ahí. No, nos está refiriendo de que cuando queremos corregir o hacer alguna corrección dentro de la iglesia, primero no es comentarle al vecino que el hermano está en pecado, no. Lo primero, nos dice la Biblia, es que yo tengo que hablar personalmente, decirle, mi hermano, usted está en pecado, o usted está haciendo esto mal, pues mire, no sé, lo animo, ¿no?, a que cambie. Si no hace caso, pues ahí busca 2 o busca 1 más, y es ahí donde dice que por boca de 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré ahí, como diciendo, si ustedes se reúnen en ese sentido, Dios va a estar respaldando la acusación que está haciendo. O si no, pues dice, como dice el texto, más si no te oyere, toma contigo. O si no, más adelante también dice, pues dilo a la iglesia y tenlo como un gentil. La palabra que se usa congregarse en ese versículo es sinagoga. Esto significa para describir la acción de reunir personas, animales o cosas. O sea, es prácticamente una reunión. No se está refiriendo a congregarse. Claro, en la Biblia lo traduce como congregarse. Los que estén congregados, ¿no?, o reunidos. Pero en realidad es una agrupación de personas. No se está refiriendo a la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que la palabra para lo que es congregarse, que está en Hebreos, es esta, episnagoge. Es el término que significa una reunión específica, intensa y completa, e inclusive profética, porque la mayoría de las veces que se usa esta palabra, se usa cuando la iglesia tiene que estar reunida para el recibimiento de Cristo. Por lo tanto, es muy diferente a lo que vimos en Mateo. Bien, antes que me pase allá, la aclaración.
¿Qué quiere decir estos versículos? No significan que donde 2 o 3 están, está Jesús, no. Significa, mirando el contexto, significa con el tema de acusación o disciplina dentro de la iglesia. Pero esto no significa de que si 2 están reunidos, no está Dios. Dios está hasta con uno. O Dios está hasta sin ninguno, porque Dios puede estar donde Él quiera. Entonces, que si 2 están reunidos en el nombre de Jesús, Dios no está ahí. Dios puede estar ahí, sin duda, o con 1, o con 2, o con 3. Pero el punto no es decir, no, yo no voy a la iglesia porque en la Biblia dice en Mateo 1:20 que donde estén 2 o más, ¿no? Porque mi hermano, teológicamente eso está equivocado. Amén. Y es importante que tengamos claro para que Satanás no nos engañe en ese sentido. La iglesia primitiva le encantaba reunirse para aprender, para orar, para comer juntos. Yo me alegro que en la iglesia tenemos actividades como la que hemos escuchado que vamos a ir, porque es un tiempo donde tenemos que conocernos, es un tiempo donde podemos charlar, es un tiempo donde podemos, ¿no?, conocer nuestras virtudes, nuestros defectos. Tal vez uno dirá, mira, oye, ese come mucho o come poco, no sé, ¿no? Pues vamos a tener un tiempo en la cual vamos a tener lo que se llama la coinonía. Es un tiempo de amor, de expresarnos, cariño, la hermandad. Y es un tiempo muy importante porque somos hermanos en Cristo y necesitamos practicar el amor. La iglesia primitiva estaba constantemente y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia todos los días se reunía. Se querían tanto que todos los días se querían. Y no solamente se reunían a adorar al Señor, a aprender, a escuchar la palabra, ¿no? Porque claro, antes no había YouTube y tal. Pero no solamente se reunían para eso, sino que también comían, compartían. Pero hay algo interesante, hermanos. Fíjese que los apóstoles, ellos dicen, bueno, no podemos estar sirviendo a las mesas, porque ellos servían comida especialmente a los huérfanos, a las viudas y otras personas que no tenían condiciones. Y decían, no podemos estar sirviendo en las mesas porque necesitamos tenían su devocional privado. ¿Esto qué significa? Que el devocional privado no puede reemplazar al culto que tenemos, ni el culto puede también reemplazar al devocional privado. ¿Qué significa? Que tanto uno como otro debemos tenerlo. Es necesario buscar a Dios, poner la alabanza, poner una prédica, ¿no? Es importante leer la Biblia todos los días si se puede. Daniel lo hacía 3 veces al día, Pablo también 3 veces al día, y no era pesado. Y ellos buscaban a Dios y tenían su tiempo personal con Dios, pero al mismo tiempo también tenían el tiempo juntos. Amén. Ese era un tiempo especial, porque era un tiempo donde también Dios se manifestaba de muchas maneras, y ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros. Por eso digo, no puede haber comunión unos con otros estando en nuestras casas o estando en donde estemos, fuera de la iglesia. ¿Y sabe qué pasa cuando nosotros dejamos de congregar? Cuando usted deja de congregar, se enfría. Usted puede saber mucho de la Biblia, pero si usted deja de congregar, deja de buscar al Señor, se termina enfriando, porque la carne va jalando más, ya deja de ir un domingo, ya deja de ir un mes, ya deja de ir un año, y pues por último que viva la vida y ya ni el Espíritu Santo lo escucha. Parece hasta un poco gracioso, pero es verdad, hermano. Yo tengo ya casi 25 años de cristiano y he visto muchas cosas, muchas personas que se excusan y se salen de la iglesia diciendo, ay, es que a mí me han herido, ¿no? Que nadie me habla, ¿no? Ya hemos hablado de eso también, de que nadie me entiende, que no sé qué.
Pero la Biblia no nos dice de que la vida cristiana se tiene que centrar en yo. La vida cristiana se tiene que centrar en el dar, en el tú. Por lo tanto, el argumento de decir yo no voy a la iglesia porque son pecadores, porque son habladores, porque son no sé qué o no sé cuánto, ¿sabe qué demuestra eso? Falta de cura interior. Son cosas que la persona no quiere reconocer, simplemente echa la culpa al otro, pero no reconoce de que la persona necesita ser curada, necesita ser restaurada, porque es la única forma de que pueda recibir amor. No somos perfectos, pero debemos buscar al que sí lo es, en este caso a Cristo, y seguir perseverando. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comer juntos, hermanos, alegre. Esa era la vida cristiana. Por eso es que la iglesia crecía, porque había un ambiente bonito, porque claro, a veces el mundo es cruel, y cuando tú ves una familia así hermosa que te tratan bien, es algo muy bueno. Y esa es una de las cosas que debemos buscar. Nosotros somos como los carbones, y cuando estamos reunidos, ahí está la llama del Espíritu Santo calentando todo. Pero si usted saca un carbón fuera del grupo de carbones, dura un poco, ¿no? Pero después termina enfriándose. ¿Eso qué significa? Que así mismo también nosotros, si nos empezamos a dejar de congregar, vamos a enfriarnos espiritualmente. Vamos a conocer la Biblia, pero nos vamos a tornar legalistas, porque ahí van a salir los versículos. No, yo no voy porque también la Biblia dice, ¿no? Donde está 2 o 3, o además por último, yo soy templo del Espíritu Santo y Dios está conmigo. Aparentemente, pues tiene razón, pero no es así, hermano. Porque como ya hemos hablado, y el amor, si yo no tengo amor, puedo dar mis bienes, puedo tener fe, puedo tener profecía, puedo tener conocimiento, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, Dios es un Dios de unidad. Dios siempre es un Dios de unidad. La Biblia dice en el final, en los postreros tiempos, que todos seremos un pueblo. Evangélicos, judíos, todos seremos un pueblo. Los cristianos seremos con los judíos seremos un pueblo. Pero no solamente seremos un pueblo entre nosotros, sino que también seremos uno con Cristo, ya que ellos también son uno en la Trinidad. Y todo se centra en el uno. Por lo tanto, Dios es un Dios de unidad, no de personas esparcidas por todas partes. Por otro lado, también somos un cuerpo. Cada uno tiene una función específica. Hay algunos que son ojo, otro lengua, ¿no? Otro pie, otro mano. Pero todos somos importantes, hermano. Amén. A veces Satanás dice: no, pero ¿para qué vas a ir a la iglesia si tú no es importante? ¿No? Si tú no haces nada, si tú no vas, no pasa nada, igual el culto sigue. No, mi hermano. Si Dios lo ha llamado aquí, es porque Dios tiene un propósito con su vida. Dios tiene un propósito en la iglesia. Y usted es una parte fundamental. Fíjese lo que dice Dios aquí en Corintios. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. Imagínense, ¿no? No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, los supuestamente innecesarios, son los más necesarios. No hay persona que no sea importante en la iglesia. Todos tenemos una importancia y una necesidad. Todos tenemos una función diferente. Obviamente no todos son pastores, no todo predicador, no todo líder. Hay algunos que hacen muchas otras cosas conforme a los dones que Dios da. Pero esto es importante entenderlo, porque cuando el diablo nos quiera decir de que no somos importantes y que el culto igual avanza, sí es importante.
Y Dios lo necesita en la iglesia. ¿Pero para qué? Imagínense de que la iglesia diga, bueno, el culto personal suplanta el culto grupal. Y queremos hacer proyectos. Pero si no nos reunimos para hacer proyectos, no se puede hacer nada. Dice que la unidad es la fuerza. Necesitamos estar unidos, unánimes, para poder tener fuerza, para poder hacer proyectos, para poder hacer cosas, para poder evangelizar, para animarnos. Cuán difícil es poder evangelizar en la calle si usted va solito, ¿no? Hasta vergüenza, ¿no? Pero si ya va 2 o 3, ya no, con más gana, ¿no? Para que le ayude el otro. Asimismo, hermanos, si estamos juntos en armonía, tenemos hasta más fuerza para poder predicar, testificar, de decir, ¿no? A seguir adelante en la vida cristiana. Entonces no podemos decir que el ojo no puede decirle a la mano no te necesito, porque todos son parte importante del sistema y también nosotros somos unos con Cristo. Alegrémonos, queridos hermanos, de estar juntos. Alegrémonos de estar unidos. A veces pensamos de que algunos dicen, no, yo soy feliz, ¿no? Y es triste ver, hermanos, que personas que conocen la palabra ya no asisten a una iglesia. O más triste es, yo a veces digo, ¿cómo se sentirá Dios que hay personas que cuando tienen un problema buscan y vienen a la iglesia, ¿no? Y piden oración, y después cuando Dios les responde, desaparecen del mapa? ¿Qué dirá Dios, no? No sé si se ha puesto a pensar. Bueno, yo sé que Dios conoce los corazones, pero yo digo, humanamente digo, pucha, qué pena. Pero sin embargo, después cuando nos apartamos de la iglesia, decimos, no sé por qué me vienen los problemas. Claro, porque ya no estamos bajo la cobertura de Dios. No significa que nunca vamos a tener problemas, vamos a tener, pero en Cristo los problemas son para bendición. Todas las cosas ayudan a bien, pero si no estamos con Cristo, la cosa se va a complicar. Y aquí hay algo interesante que nos dice David. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David amaba tanto no solamente el templo, sino que tenía su relación personal con el Espíritu Santo, que tanto que cuando él pecó dijo, Señor, no quites de mí tu Espíritu. Porque él sabía que el Espíritu Santo no estaba solo en el templo, también estaba dentro de él. Pero también él amaba estar en el templo, con los sacerdotes ofreciendo, haciendo una cosa, no con los levitas ahí adorando al Señor, cantando. Era un tiempo que él amaba. Él podía tener, es más, tenía otras casas muy hermosas, adornadas y tal, pero la casa de Dios era un lugar precioso para él. Y él demandaba, ¿no?, a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días, no es solo domingo, ¿no? Todos los días. Bueno, aquí no tenemos todos los días, pero también todos los cultos son importantes, hermanos. Culto de oración, culto de estudios. Ya me están exigiendo mucho, ¿no? No, mi hermano. Eso es importante para que nosotros estemos fieles al Señor. Estemos firmes al Señor, porque eso es lo que Dios quiere, que ninguno se pierda, que ninguno se vaya, porque allá afuera, cuando estamos en el redil, estamos protegidos por Dios, pero allá afuera, cuando tomamos por libre, ¿sabe qué pasa? Satanás está como un león rugiente buscando a la ovejita perdida. Si esa ovejita no pide auxilio, pues ya sabemos qué pasa. Y David también decía, yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El rey David se gozaba no solamente
de él ir a la iglesia. Se gozaba de lo que decían, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, vamos, decían, amén. No ponían pero, no ponían cosas. Pero ¿por qué era así? ¿Por qué David tenía esta actitud de alegrarse? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted conoce a Jesús, Jesús cambia todo y usted aprende a valorar que la presencia del Espíritu Santo es algo extraordinario, que nada en este mundo lo puede reemplazar. Por lo tanto, David no se preocupaba con perder su trono o su riqueza o su poder o su fama. Él no estaba preocupado con eso. Él estaba preocupado con no tener al Espíritu Santo en su vida. Esa era su mayor preocupación, porque él sabía de que sin el Espíritu Santo él no era nadie. Él no iba a ganar las batallas, él no iba a tener la sabiduría, él no iba a tener, ¿no?, el poder que tenía, porque quien le daba el poder a David era Dios. Él era el que le respaldaba. Por lo tanto, él tenía muy claro las cosas que tenían que hacer. Pero aquí también él se sentía contento, porque tenía una mayor bendición en su vida. Y es verdad que a veces es difícil estar contento en todo el tiempo, porque hay situaciones que nos ponemos tristes por problemas normales. Pero cuando tenemos a Cristo, en medio del problema podemos tener paz. Y cuando no tenemos problema, tenemos gozo. A veces pensamos de que Jesús era un tipo aburrido, ¿no? Pero Jesús no era un tipo aburrido. La Biblia dice que Jesús fue ungido con óleo de alegría. O sea que él era una persona que no era un fanfarrón, ¿no?, sino que era una persona alegre, feliz. Y eso también tiene que estar en nosotros. Tenemos que alegrarnos de estar juntos, de verlo al hermano, ¿no? Yo siempre cuando he viajado, bueno, en Latinoamérica conozco varias ciudades, varios países, y cuando he viajado siempre he ido y he buscado una iglesia evangélica. Pero ¿sabe por qué? Porque siempre me ha dado curiosidad de conocer otros hermanos, ¿no? Y a veces uno se pregunta y dice, ¿no?, y uno tiene que buscar al Señor, ¿no? Y uno también tiene que buscar el congregarse, buscar el tener esa intimidad con los hermanos. Por lo menos en mí, yo sentía una necesidad. Cuando por cuestiones de viaje o trabajo me ausentaba de la iglesia, pues sentía una necesidad en mi corazón de estar adorando en la iglesia. Yo tenía mi culto personal, pero sentía una necesidad de estar adorando con el. Y esa necesidad es lo que la iglesia primitiva tenía. Esa necesidad es la necesidad que tienen la iglesia en China de estar reunidos, porque ellos pueden decir, pues bueno, hagámoslo virtual, ya está. Hay algo cuando la iglesia se reúne que nos anima, que se prende el fuego, ¿no?, que el Espíritu Santo nos anima, nos ayuda, y tenemos el gozo, nos sentimos más fortalecidos, no nos sentimos solitarios. Podemos decir que estamos unidos y estamos fuertes. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, no dice separados, ¿no? No dice cada uno en su casa y por su cuenta. La Biblia nos dice, mirad cuán bueno y hermoso. Yo me imagino que Dios, cuando nos ve reunidos en la iglesia adorando al Señor, y amén por aquellos hermanos que levantan la mano, amén por aquellos hermanos que dicen gloria a Dios, amén por aquellos hermanos que cantan con toda su fuerza, con todo su corazón. ¿Sabe por qué? Porque el culto se hace más bonito. El culto, imagínense que en el culto todo serio. Y yo alegre cantaré. No sé, digamos, ¿no? Todo serio pero alegre, ¿no? Cuán hermoso es que podamos expresar sentimientos, expresar agradecimiento a nuestro Dios, expresar adoración, expresar, ¿no? Si usted dice, no sé, Señor, me rindo ante ti, pues por lo menos, ¿no?, algo, ¿no?
Pero a veces la vergüenza nos quiere matar. Pero sin embargo David no tenía vergüenza. Era sin vergüenza. Él danzaba, ¿no? Bueno, no lo hacía a propósito, pero un día danzó hasta desnudo. Y era el rey. No era cualquier uno que no importaba si lo que pasaba. ¿Por qué? Porque él se gozaba de la presencia de Dios. Y es importante eso, buscar, hermano. Cuando vengamos al culto, buscar la presencia de Dios. Y cuando estemos en la prédica, que ningún pensamiento, no, ay, que tengo que cocinar, que tengo que hacer esto, que tengo... No. A veces también sabe qué pasa, hermano, en los cultos, que suena el teléfono. Es que pastor, es que molesta, pues no. No. Yo sabe que yo aprendí y el Señor me dijo así: no importa si el predicador no sabe predicar, yo quiero que escuche lo que quiero decirte. También me dijo así: no importa si a tu lado hay un niño llorando, no te molestes. Tú concéntrate en lo que yo te digo y eso no importa. No importa si suena el teléfono, que es molesto, sí, pero tú busca al Señor, que no te quite la paz, Satanás. Y eso es lo que tenemos que buscar, hermano, porque a veces podemos hacer la mirada acusadora, ¿no? Cuando suena el teléfono, ¿no? Y si un día pasa, hermano, no se sienta mal. Es normal eso. Pero ¿sabe qué? Debemos, ¿no? Obviamente apagarlo, claro. Pues si a veces no nos olvidamos por X motivo, que no nos quite el pensamiento, que no nos quite lo que realmente Dios quiere decirnos en nuestra vida. Y estemos alegres, busquemos estar alegres. Y para terminar, hermanos, no dejemos de congregar, pero tampoco dejemos de tener un culto personal con Dios. Busquemos, como le dije, Daniel buscaba 3 veces al día, yo no sé si más. También Pablo, Pedro, tenían un tiempo y buscaban, veían necesario un tiempo personal con Dios, pero también un tiempo necesario de estar juntos, porque el Señor se alegra de ver a su iglesia junta, se alegra. Por eso es que dice: mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Yo me imagino cómo se sentirá de feliz Dios vernos juntos, adorando a Él. Que podemos adorar en nuestra casa, sí, pero si estamos juntos, dicen: ay, qué bueno, ¿no? Se han juntado mis hijos. Como una madre cuando se juntan los hijos, ¿no? Y no están peleados. Cuando están peleados se siente triste porque no está fulano, no está sultano, pero cuando están juntos dicen: alegrémonos, hagamos una fiesta al Señor. Oremos, hermanos. Padre amado, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que nos anima, nos alienta, Señor, a no dejar de congregar, Padre. Te pido, Padre, que esta palabra produzca fruto, Señor, y que el maligno nunca nos aparte, Señor, de tu casa, Señor, de esta iglesia, Padre, que nunca dejemos de congregar y siempre, Señor, busquemos amar a nuestro hermano, perdonar, honrarlo, Señor. Bendito Dios, gracias, Señor, por esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir que venga el ministro de alabanza.